Tenemos nuevamente nuestra jerarquía de animales. La clase padre, animal, tiene dos métodos, comer y hacer ruido. Y en las clases hijas, hemos sobrescrito el método hacer ruido con implementaciones específicas. Con esta misma jerarquía, te mostré cómo funciona el polimorfismo. Primero te mostré que gracias al casting implícito, podemos tratar a todos los objetos como si fueran de tipo animal. Esto permite que todos los objetos tengan acceso al método hacer ruido definido en la clase animal en tiempo de compilación. Pero luego, en tiempo de ejecución, se ejecuta la implementación específica según el tipo real del objeto. Pero déjame decirte que, aunque parece que todo funciona bien, el diseño de nuestra jerarquía tiene dos problemas. El primer problema es el siguiente. Nosotros podemos crear un objeto de tipo animal, incluso agregarlo a la array de animales, y cuando ejecutamos el programa no aparece ningún error. Entonces, ¿dónde está el problema? Si yo te pregunto cómo se ve un perro, tú tienes una imagen en mente. Y si te pregunto cómo se ve un león o un gato, también tienes una imagen clara. Pero si te pregunto cómo se ve un animal, tú me responderías, ¿qué animal? Y ahí está el verdadero problema. El concepto de animal es demasiado abstracto. No representa algo concreto como un perro, un león o un gato, es solo una idea general. Entonces, el problema no tiene que ver con el código, sino con el concepto de nuestra jerarquía. Estamos permitiendo crear algo que no debería existir, y eso es una mala representación de la realidad en programación orientada a objetos. Y este es el segundo problema. Acá, en cada subclase, hemos sobrescrito el método hacer ruido con la implementación propia de cada animal. Sin embargo, ¿qué pasa si borramos el método hacer ruido de la clase perro? Si vamos al main y ejecutamos el programa, vemos que no aparece ningún error. Pero sí aparece un problema. Observamos que, mientras el león ruge y el gato maulla, el perro hace un sonido genérico, y ese sonido genérico no es propio de un perro. Nuevamente, el problema es conceptual, porque nuestro perro ya no ladra. Pero no te preocupes, ahora te voy a mostrar cómo solucionar estos dos problemas. Para solucionar el primer problema, tenemos que evitar que se pueda instanciar o crear un objeto de tipo animal. Para eso, primero vamos a la clase animal y entre public y class agregamos la palabra abstract. Con eso, estamos diciendo que nuestra clase animal es una clase abstracta. Y una clase abstracta es igual que una clase normal, pero con la diferencia de que no puede ser instanciada. En otras palabras, ya no podemos crear un objeto utilizando la siguiente instrucción. Si ahora vamos al main, veremos un error que nos dice que la clase animal es abstracta y que no puede ser instanciada. Por eso, borramos el objeto de tipo animal que habíamos creado. Con esto, el error desaparece y además resolvemos el primer problema. Ya no se pueden crear objetos de tipo animal. Para solucionar el segundo problema, regresemos a nuestra clase animal. Acá tenemos dos métodos, comer y hacer ruido. Nosotros queremos forzar que todas las subclases sobrescriban el método hacer ruido con su propia implementación. Y eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Entre public y void del método hacer ruido, agregamos la palabra abstract. Luego, borramos todo el contenido del método, incluso las llaves, y dejamos únicamente la firma del método, con un punto y coma al final. De esta manera, hemos convertido el método hacer ruido en un método abstracto, y un método abstracto solo puede existir dentro de una clase abstracta. Con este método abstracto hacer ruido, estamos diciendo lo siguiente: cualquier clase que herede de la clase animal tendrá el método hacer ruido, pero es responsabilidad de cada subclase implementar la funcionalidad concreta de ese método. Ahora, si vemos nuestras subclases, notamos que en la clase perro aparece un error, ya que todavía no hemos implementado el método hacer ruido. Entonces, sobrescribimos el método hacer ruido dentro de la clase perro. Y si ahora volvemos a la clase main y ejecutamos el programa, podemos estar seguros de que cada tipo de objeto ejecutará su propia implementación. Y con esto, el segundo problema está resuelto. Y no olvides que una clase abstracta es como una clase normal, pero no puede ser instanciada. Una clase abstracta puede tener atributos y métodos normales, pero también puede tener métodos abstractos. Estos métodos abstractos solo pueden existir dentro de clases abstractas. Y recuerda que un método abstracto define qué se debe hacer, pero no cómo se hace. La implementación no le corresponde a la clase abstracta, sino a las subclases que heredan de ella.